Estamos meditando sobre este tema que se llama Dios en medio de la ansiedad. Y yo creo que si lo personalizamos, vamos a decir Dios en medio de tu ansiedad. Y hoy, bajo ese tema general de este mes de marzo que estamos compartiendo los domingos, yo quiero hablar de que Dios se encarga de nuestra ansiedad. En un momento vamos a leer el versículo, pero quiero regresarlos un momento al domingo pasado. Si usted se acuerda de la historia que usé el domingo pasado para hablar de cómo Dios está presente en medio de nuestra ansiedad, el pasaje de Lucas capítulo 8, cuando Jesús le dice a los discípulos que crucen al otro lado, y mientras ellos están cruzando se desató una tormenta y la barca estaba llenándose de agua y estaban a punto de naufragar allí y de perder sus vidas. Y ellos fueron a despertar a Jesús, y Jesús calmó el viento y las olas y se hizo completa paz. Y ellos pudieron llegar sanos y salvos al otro lado para cumplir una gran misión que tenía el Señor en su corazón en ese momento. Pero hago un resumen de lo que aprendimos de este pasaje de la palabra del Señor. Y de repente me prolongaré un poco, pero siento la necesidad de poder hacer esto. Aprendimos que el temor es algo natural, que el temor se vence con nuestra fe en Dios, quien nos da la paz en medio de la angustia. Aprendimos que se nos preguntará dónde está nuestra fe si dejamos que el temor y la ansiedad nos domine. Aprendimos que al orar con fe, Dios nos responderá con su paz. Que a veces no tenemos control de las circunstancias, pero sí podemos tener control de cómo actuamos o reaccionamos por el poder y la gracia de Cristo Jesús. Aprendimos que el Señor Jesús está presente y cerca de nuestras vidas. Aprendimos que hay lecciones preciosas y duraderas que cambian nuestra vida, que hay que aprender de nuestras crisis, que la paz de Dios es uno de los regalos mayores que recibimos de Él cuando confiamos en su amor. Aprendimos que hay muchas amenazas que causan ansiedad, pero podemos seguir viviendo la vida en Dios, que no estamos solos, que Jesús nos acompaña, que con Dios no podemos dejar que el temor nos paralice o nos impulse o presione a hacer cosas equivocadas. Aprendimos que podemos clamar porque Dios no duerme o está descuidado de su vida. Tampoco lo estaba Jesús en la barca. Aprendimos que tenemos que despertar nuestra fe y conciencia de la presencia de Dios. Y también aprendimos cómo se resuelven nuestras batallas, que a veces no lo sabremos, pero sí estamos seguros de que Dios nos ayudará. Y que de nuestras crisis podemos crecer para bien en nuestro carácter y conocimiento de Dios, y que el Señor nos muestra cómo no dejar que el temor nos derrote. Y aprendimos que descubriremos la misión de Dios para nosotros aún en medio de las luchas y las dificultades, tal como estos discípulos y Jesús llegaron al otro lado y encontraron a un hombre en profunda necesidad que fue liberado por el Señor Jesucristo. Y como ustedes saben, el Señor dio la vuelta allí mismo y se regresó nuevamente a donde habían venido. Nos preguntamos, ¿qué es la ansiedad? ¿Cómo tratar con la ansiedad?
¿Qué daño puede hacer en nuestras vidas? ¿Cómo afecta nuestra relación personal con Dios y con su palabra? ¿Cómo es que la ansiedad también afecta nuestras relaciones con el prójimo? ¿Cómo podemos ayudar a otros desde nuestra propia experiencia de la ansiedad? ¿Cómo lograr la alegría sobre la ansiedad? ¿Cómo afecta incluso nuestro desempeño diario? Todas estas preguntas tienen respuesta en la palabra de Dios. La Biblia, en su palabra, Dios habla del temor y la ansiedad y nos instruye cómo reconocerla y vencerla para ser guiados y manejados por la fe y la paz. Incluso, tal vez has escuchado esto antes, pero la palabra temor aparece 365 veces en la Biblia. No temáis, perdón. 365 veces. Suficiente como para que sea una por día. Es decir, cuando amanece mañana, oirás la voz de Dios que te dice: no temáis, no teman, no tengan miedo, no se afanen, no estén ansiosos, no se preocupen por nada. Ahora, yo quiero que miren el pasaje de la Escritura que he escogido para iniciar. Salmo 34, versículo 4. El escritor dice: busqué a Jehová y él me oyó. ¿Ok? Busqué a Jehová. ¿Cuál es la acción? Busqué a Dios. ¿Cuál es el resultado? Él me escuchó. ¿Y cuál es la respuesta de esa oración? ¿Qué dice? ¿Y me libró? ¿De qué? ¿De qué? ¿De cuántos temores? De todos mis temores. Y me libró de todos mis temores. Ahora, hay muchísimas instrucciones de parte de Dios en la palabra acerca del manejo del temor y del manejo de la ansiedad y cómo es que esta surge, cómo es que esta aparece. Pero hay un pasaje maravilloso que ya mismo se los muestro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Les vuelvo a leer el pasaje. Dice: así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios, pues Él tiene cuidado de ustedes. Mientras yo leo esta escritura y otras, mi mente me lleva a la pregunta: ¿cómo puedo comprender esta dinámica de poner mis ansiedades sobre Él? De echar mis ansiedades sobre el Señor Jesucristo. ¿Cómo es? ¿Cómo explicarlo? ¿Me puedes mostrar una foto, un cuadro para que yo pueda mirar de qué manera yo echo mis ansiedades sobre Él? Y es sencillo, queridos, es sencillo. Tenemos que presentarle nuestras preocupaciones, ansiedades y problemas a Dios para dejarle a Él que los maneje y nos dirija en medio de la crisis. ¿Me siguen? Es tan sencillo como estar delante de Dios en un tiempo de comunión con Él, mientras conversamos con Él y le decimos: Señor, tengo miedo, estoy ansioso, estoy preocupado, no sé cómo resolver esto, no sé cómo voy a pagar mi renta, no sé cómo resolver este problema familiar, no sé cómo sanar esta situación matrimonial, no sé cómo responder ante la noticia que acabo de recibir de una enfermedad que tengo, no sé. Bueno, lo que nos está diciendo Pedro y lo que nos está diciendo el escritor de los Salmos es que tenemos que presentarle nuestras preocupaciones, ansiedades y problemas a Dios para dejarle a Él que los maneje y nos dirija en medio de la crisis.
La palabra que se puede traducir como ansiedad o preocupación es la palabra griega merigna, que significa distracciones, cargas, preocupaciones. Yo les pregunto, ¿has tenido alguna vez preocupaciones, distracciones, cargas en tu corazón? ¿Sí o no? Estoy seguro. Ustedes saben de qué se trata, a qué sabe, cuál es su forma, qué es lo que hace, cómo nos hace sentir. Bueno, esta palabra ansiedad en Pedro es lo que significa distracciones, significan cargas, significan preocupaciones. Y les doy un poquito más de detalles sobre la palabra griega merigna, que es ansiedad. Esta palabra que se deriva de meiro, que es dividir, y nos, mente, describe a una persona con la mente dividida, preocupada y ansiosa por anticipación. Interesante. Quiere decir que estar ansioso es tener la mente dividida. Incluso la falta de concentración. ¿Nunca has oído de personas que tienen accidentes laborales o accidentes automovilísticos sencillamente porque están con una gran carga, están ansiosos, están distraídos? Right? ¿Has estado alguna vez con una persona conversando y usted tiene que, ¿cómo se dice esto? Tronarle los dedos porque pareciera que la persona no está poniendo atención, porque la persona está precisamente pensando en sus preocupaciones, en cómo resolver la carga que tiene. El verbo merignao del griego significa preocuparse. Y se encuentra varias veces en el Nuevo Testamento y sencillamente se traduce como cuidarse, estar ansioso, estar preocupado. Incluso la versión en inglés me encanta porque dice que le pongamos al Señor todos nuestros cares, nuestros cuidados, porque, y luego vuelve a usar la palabra care, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es decir, ¿en qué es lo que estamos entretenidos? ¿Qué es lo que está consumiendo nuestra energía, nuestra concentración, nuestro corazón, nuestro sistema? A tal grado que en vez de pensar en la manera en que Dios se mete para ministrarme en esta situación, yo estoy pensando acerca de cómo resolver esta situación. Afán es una palabra que aparece también bajo el significado de benigma. Afán, en algunos contextos la palabra afán, que en griego es merigna, se usa para describir la ansiedad, la preocupación, y ojo aquí, se usa para describir lo que divide la mente. Interesante. Filipenses capítulo 4, Pablo dice: en esto pensad, y nos da una lista de cosas: en lo bueno, en lo justo, en lo correcto, en lo bonito, en lo amable, en lo que tiene virtud, si algo digno de alabanza, dice: en esto pensad. Romanos capítulo 12 verso 1 y 2 dice que la mente puede ser renovada. De manera que sí se puede procesar la información de tal manera que ésta pueda ir al lugar correcto mientras yo me concentro en la bondad de Dios, en la fidelidad de Dios y en la sabiduría de Dios para saber cómo salir de esa crisis. Amén. Cuando hablamos de merigna, MERIMNA, también necesitamos recordar que el origen de la palabra, el término ansiedad en español proviene del latín ansietas, que se refiere a un estado de agitación, inquietud o zozobra.
¿Han vivido eso? ¿Lo han experimentado? ¿Están aquí, hermanos? Por favor, pellizque al que está al lado suyo. En la Biblia, la palabra merigna se usa para describir la preocupación y la ansiedad, a menudo en un contexto negativo, advirtiendo contra la preocupación excesiva. Entonces, yo quiero ponerle una respuesta a la ansiedad, de acuerdo con la palabra del Señor. La respuesta, la antepalabra que le quiero poner a ansiedad es oración. ¿Se acuerdan qué dice el salmista? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjese cómo he aprendido por la palabra del Señor cómo es que esto se puede describir. Miren esta lista de cosas bajo el poder, la fuerza y el dominio de la oración de una persona. 5 cosas: creemos, clamamos, alabamos, damos gracias y esperamos. Filipenses capítulo 4 dice: por nada estéis afanosos, sino que sus peticiones sean que conocidas delante de Dios. Usted dirá: pero Dios conoce todas mis problemas, todas mis crisis. Sí, es cierto, Él lo conoce todo, pero Él está esperando que usted hable con Él acerca de esas crisis. Usted dice: yo estoy orando en mi mente. No ore con su mente, ore con palabras. Tienes que expresar tu oración al Señor con palabras y decirle: Dios, estoy angustiado, tengo problemas, tengo crisis, me siento nervioso, necesito paz, dame paz. A la larga usted está como las olas del mar de Galilea, alteradas, y están viniendo sobre gente alrededor suyo para dañarles, incluso a través de sus acciones y palabras. Lo que usted necesita es una palabra de Dios que venga para hablarle a esas aguas turbulentas de su alma y le diga: paz, sosiéguense. ¿Cómo se sosiegan? Vez tras vez tras vez. Usted lo verá en la palabra del Señor. Primero la oración. Ellos vinieron a Jesús: Jesús, morimos. Y Él se despierta y entonces hace el milagro de calmar el mar en ese instante. Usted cree, y entonces porque usted cree, usted clama. Y entonces, después de clamar, alaba la grandeza y las maravillas de Dios. Y después entonces le da gracias, porque aunque usted no comprenda lo que está pasando, Dios sí comprende lo que está pasando. Y Dios ve el resultado final. Y después entonces esperamos. Porque todos los que esperan en Él no serán avergonzados. Dios no lo deja a usted parado en una esquina esperando y Él nunca llegó, como le ha sucedido quizás con personas o con novios o novias, yo no sé. Dios no lo deja ahí de pie, ¿cómo se llama? Comiéndose la esperanza de poder tener un encuentro con Él. Dios viene a tu encuentro justo en el momento en que Él sabe que necesitas venir a tu encuentro. Ahora, ¿cuántos de ustedes leen los Salmos? ¿Leen el libro de los Salmos? Miren, hermanos, escuchen, amigos, yo espero que usted esté leyendo la Biblia todos los días, porque esto es de todos los días.
No la lea una vez por semana ni cada 15. Y no estoy creando aquí un sistema de acusación y condenación. Pero lo que quiero decirle es que usted necesita la palabra de Dios, meterla en su alma y meterla en sus pensamientos y meterla en sus emociones. Porque al final solo la palabra de Dios lo podrá salvar de ahogarse en la ansiedad y en los temores que usted va a enfrentar o está enfrentando. El libro de los Salmos, 40% de los salmos son lamentos. ¿Cómo actúa el escritor? ¿Cómo actuamos nosotros? Algunos salmos que reflejan temor y ansiedad, ya les voy a mencionar rápidamente algunos de ellos, aunque también contienen consuelo. Algunos salmos expresan angustia y busca refugio en Dios. Algunos salmos expresan la sensación de que la vida se consume como humo, pero al final descubres un propósito en ellos. Permítame para su beneficio mencionar algunos. Salmo 23, aunque conocido por su consuelo, el Salmo 23 también puede ser interpretado como un reflejo del miedo a la muerte y la oscuridad que se superan con la confianza en Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado. Qué mejor ilustración, qué mejor figura puede traer el escritor de los salmos que la vara y el callado del pastor. Porque la vara simboliza la autoridad y el callado simboliza el cuidado, la dirección, el rescate. Dios tiene que estar rescatando nuestra alma constantemente de las angustias, de las aflicciones, de las crisis. Salmo 55, este salmo expresa una profunda angustia y ansiedad, con el autor clamando a Dios en medio de sus temores y preocupaciones. Salmo 102, este salmo describe la sensación de que la vida se consume como humo y expresa una profunda sensación de desesperación y temor. Salmo 143 expresa la súplica de un alma en angustia clamando a Dios por liberación y consuelo. Salmo 86 expresa la súplica de un alma en angustia clamando a Dios por liberación y consuelo. Salmo 34 expresa la confianza en Dios en medio de la angustia y el temor. Salmo 46 expresa la confianza en Dios en medio de la angustia y el temor. Salmo 121 expresa la confianza en Dios en medio de la angustia y el temor. Salmo 56 expresa la confianza en Dios en medio de la angustia y el temor. Y escuchen, nosotros podemos ir a las personas que han tenido dificultades, han tenido crisis, han pasado por situaciones difíciles. De hecho, cuando hemos pasado por situaciones difíciles, nos coloca en una posición desde la cual nosotros tenemos la virtud de poder ministrar, ayudar a otras personas que ahora ellos son los que están atravesando por crisis y dificultades. Por favor, yo le pido, no desperdicie una crisis en su vida. Aprende a usarlas para ministrar y ayudar a otros. Es probable que usted evite que alguien se suicide o que alguien se vuelva a los vicios o a la esclavitud, a los malos hábitos. Es posible que usted salve un matrimonio o una familia o unos hijos o unos padres. Es posible que Dios se manifieste a través tuyo hacia esas personas a las que usted les está diciendo: ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo lograste? Alaban al Señor, mis hermanos. Sin embargo, usted puede ir al escritor de los salmos y preguntarle: ¿cómo lo hiciste? A ver, yo sé que los salmos fueron escritos por más de una persona.
Más de 70 de ellos los escribió David. ¿Qué le parece si traemos a David y conversamos con él? ¿Cómo hizo para vencer la ansiedad cuando Saúl empezó a perseguirlo para asesinarlo? Dejó su casa, dejó sus muebles, su buena comida, su camita, para andar de monte en monte y montaña en montaña y cueva en cueva para refugiarse de la persecución de Saúl. O traigámoslo de nuevo a David. ¿Qué hizo David cuando su propio hijo se levanta, se rebela contra él? No solamente se rebela, comete una inmoralidad bárbara delante del pueblo del Señor, durmiendo con las 10 concubinas que David había dejado en su casa, pero también se dedica a perseguirlo para matar a su propio papá. ¿Te imaginas? Vamos a preguntarle, David, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lograste vencer el miedo, la ansiedad, la angustia, el dolor, el temor? ¿Cómo lo hiciste? ¿Quiere que les diga cómo? David siempre se fundó y descansó en dos cosas: en la confianza en Dios, que miraba su vida y que lo estaba guiando, y en las promesas de su palabra. Por eso es que él oró. Cada uno de estos salmos son oraciones en medio de la angustia. Me gusta pensar en el beneficio y más allá, nuestro beneficio y más allá, nuestro beneficio y más allá. ¿Se acuerda de la historia que usé entonces el domingo pasado para hablar de cómo Dios está presente en medio de nuestra ansiedad? ¿Cómo vemos al escritor de los Salmos hablando de sus luchas en la vida? Parecía que se quejaba o que expresaba falta de fe, pero terminaba reconociendo la presencia, el poder y la intervención de Dios. Ya. Yo diría que una oración sana es: Señor, yo no sé qué es lo que me está pasando, no sé por qué estas cosas, mientras usted protege su mente de las acusaciones satánicas y de otras personas alrededor suyo y de las circunstancias mismas, pero usted descansa en el Señor y usted dice: Padre, yo no entiendo nada de esto, pero yo sé que estoy en tus manos y que tú me cuidas y que tú vas a guiar mi vida a través de toda esta situación y me vas a llevar al otro lado sano y salvo. Alaban su nombre, hermanos. Necesitamos orar, notar cómo en algunos casos los que oraron vieron un propósito mayor en sus circunstancias cuando oraron. El Padre Nuestro. ¿Cuántos de ustedes se saben el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Líbranos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. El Padre Nuestro es una oración que nos ayuda a controlar la ansiedad. Pero quiero que observe que el Padre Nuestro no está solamente concentrado en su propio beneficio. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, porque toda oración se dirige al Padre en el nombre de Jesucristo y contiene adoración y alabanza, reconocimiento de su grandeza. Venga tu reino, lo cual es una manifestación clara y precisa del deseo que tengo de participar de los planes y propósitos de Dios sobre la humanidad, sobre la gente, no solamente sobre mi vida, pero sobre la gente que me rodea. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y vuelve a retomar la oración en términos
nos dé su propio beneficio, su propia protección, su propia seguridad. Déjeme ver. Oramos, no sé si me puedes ayudar con esto ahí en la pantalla. Oramos, ¿está ahí atrás? Ustedes son mis ojos, ¿no? Ok. Oramos. Es una oración por nuestro bienestar y seguridad. ¿Ok? Es una oración para estar bien, pero también el cumplir el propósito de Dios en la vida. Es una oración para ser ejemplo de fe a otros de que la oración es eficaz. Es una oración para conocer la voluntad de Dios en las crisis que producen temor y ansiedad. Y es una oración de cómo podemos ser usados por Dios para que otros te conozcan. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos enseña que tomemos su yugo porque es liviano, su carga es ligera? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar Pedro cuando nos dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él? ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo cuando nos dice que por nada estemos afanosos? ¿Qué es lo que nos está tratando de enseñar el escritor de los Salmos cuando dice: en mi angustia clamé a Jehová y Él me oyó? Jesús les dijo a estas personas que no tuvieran miedo. Recogí una pequeña lista. A los discípulos se los dijo varias veces. Luego a los discípulos que andaban con él también se los dijo. A Jairo cuando su hija falleció, a María la madre de Jesús y a todos en general cuando utiliza la palabra manada pequeña. No tenga miedo. ¿Te imaginas? Jairo vino para pedirle a Jesús que fuera a sanar a su hija, y en el camino Jesús se detiene porque está atendiendo otra situación, y en lo que él se detiene su hija fallece. Entonces mandan unos mensajeros a decirle a Jairo: no molesten más al maestro, tu hija ya murió. Jesús alcanza a escuchar el comentario y se vuelve a Jairo y le dice: no tengas miedo. No tengas miedo. Jairo no sabía lo que Jesús iba a hacer en su hija, porque Jesús fue literalmente a la casa de Jairo y la resucitó, la devolvió a la vida. Pero yo creo que el mensaje de Dios a usted hoy es: no tenga miedo. Usted no puede figurar qué es lo que Dios va a hacer, pero de una cosa estoy 100% seguro: usted está en las manos del Señor, y a través de esa crisis Dios no lo va a dejar ni lo va a abandonar. Por eso Él le dice: no tengas miedo. Lo que yo voy a hacer contigo y a través de ti, tú no lo sabes, pero no tengas miedo. Y escuchen, amados, no estoy dando falsas promesas. El Dios de los cielos, soberano, creador de todo el universo, sabe qué es lo mejor para la vida tuya. Y Él estará contigo hasta el último día que usted se muera. Si usted permanece fiel al Señor, Él estará contigo. Dios, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Satanás viene para decirle: mentira, Dios te abandonó. No es cierto, no es cierto. Satanás es papá de la mentira, es el creador de la mentira. Tú no puedes hacerle caso a él. Tu mente no puede inclinarse hacia las mentiras de Satanás. Tu mente tiene que inclinarse a las verdades de Dios. Y si Dios ha dicho: yo estoy contigo, eso es lo que va a pasar. Dios está contigo. Esto es. Cada vez que les dijo: no teman, no tengan miedo, está relacionado con Él. Con Jairo porque haría un milagro, con los discípulos porque enfrentarían luchas y no quería que el temor estorbara los logros de Dios en ellos. Job, el ejemplo clásico bíblico
nos muestra. Job tuvo el atrevimiento de llegar a confesar esto: aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué piensa de eso? Queridos, nuestra relación con Dios está definida por nuestra comunión con Él y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No está ligada a Dios por lo que Él haga o no haga en nuestras vidas. Dios es Dios. Es como casarse. ¿Ya? A mí me asombran las promesas que hacemos en el altar. Yo prometo amarte en enfermedad y en salud, en pobreza y en riqueza. Pienso que si pobreza significará ir a vivir debajo de un puente. I don't know. Hay extremos. Right? Dios, su relación con Él no depende de Él. Hebreos capítulo 13 versos 5 y 6 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo no sé si hoy es el día para que usted no diga aménes. ¿Tiene eso programado en su agenda? No tiene. Está bien. Hay una canción que me bendijo cuando la escuché por primera vez hace mucho tiempo. Es la historia de Spafford, de este misionero que hizo esta canción. Y la canción tiene una parte pequeña que dice: todo está bien con mi alma, all is well with my soul. ¿Sabe cuándo la hizo? Horacio Spafford, un exitoso abogado y hombre de negocios, así como un ferviente cristiano. La familia Spafford sufrió una serie de tragedias, incluyendo la muerte de su hijo pequeño y la pérdida de gran parte de sus propiedades en el gran incendio de Chicago en 1871. En 1873, su esposa e hijas viajaban en el barco Bill du Havre hacia Europa, pero el barco sufrió una colisión y se hundió, resultando en la muerte de 226 personas, incluyendo a las 4 hijas de Spafford. Horatio, al enterarse de la tragedia, se dirigió a Inglaterra para encontrarse con su esposa, la única sobreviviente. Y mientras navegaba, al pasar por el lugar del naufragio, escribió las letras de la canción que luego Philip Bliss musicalizó. El himno It is well with my soul. Y se convirtió en un himno cristiano muy popular, conocido por su mensaje de consuelo y esperanza en medio de la adversidad. Dice así, no la voy a leer toda porque ya no tengo tiempo, pero dice: cuando la paz como un río acompaña mi camino, cuando las penas como olas del mar se desatan, cualquiera que sea mi suerte, tú me has enseñado a decir: it is well with my soul. Está bien mi alma. It is well with my soul. Esa es la única parte que puedo cantar. Dice: aunque Satanás me golpee, aunque tenga pruebas
que me domine esta bendita seguridad que Cristo ha considerado mi estado de desamparo y ha derramado su propia sangre por mi alma. It is well with my soul. Hey, ¿quién compone canciones? ¿Quién canta canciones out of the tragedy? Perdió sus 4 hijas en un naufragio. Y en vez de amargarse, apartarse del Señor, alejarse, compone una canción que dice: mi alma está bien. I want to hear that from you every time when you are in a crisis. It is well with my soul. Yo quiero que usted lo escuche de mí también cuando yo esté en alguna crisis. It is well with my soul. ¿Cómo está, pastor? No quiero dar ninguna presumir de espiritual ni nada por el estilo, pero algunas personas, un par de veces les he dicho: it is well with my soul. Mi alma está bien.